Bienvenidos a otro episodio de A Una Voz Podcast. Y este es muy especial. Miguel, es muy especial porque tenemos a nuestro gran amigo desde España, Itiel Arroyo. Bienvenido, Itiel. Qué gusto tenerte con nosotros. Estoy feliz de estar en la preciosa Juárez. Bueno, desde ahí ya vemos que eres un hombre de fe y de gracia. Sí. Ves las cosas que no son como si fueran. Así Eso es. habla muy bien de ti. Espero que tengas un gran fin de semana divertido con todo lo que hay que hacer en esta frontera, ¿eh? Estoy seguro que sí, y te voy a decir que lo que llevo en esta zona ya me he dado cuenta que es lo mejor de Juárez. Lo Claro. mejor de Juárez son las personas, la 100%. gente linda de Juárez. Creo que muy acertado y gracias por eso. Sí, en cuanto a ciudad nos faltan algunas cosas, pero bueno. Es tan halagador como ofensivo al mismo tiempo. Pretendía ser así, como... Pero lo reconocemos. Como juarenses no estamos en negación de los retos de nuestra ciudad. Y hablando de retos, A Una Voz pretende promover la unidad en la iglesia, que es uno de los retos grandes, creo, Sí. de la iglesia. Y ahorita platicando brevemente antes de iniciar, me gustó mucho algunas ideas y conceptos y algo que dijiste, no quiero robar todo, pero si podemos aprender esto en casa, se aplica a la iglesia en general. ¿Por qué no desarrollas un poco más ese pensamiento? No, estoy totalmente de acuerdo que lo que funciona en una casa es lo que puede funcionar en una comunidad, en una ciudad y en una nación. Sí. Es decir, no podemos aplicar a la nación lo que no funciona dentro de un hogar. Bien. Y cuando hablamos de unidad, lo que voy a decir ahora puede sonar algo extraño, pero déjame que lo explique. La unidad no es algo que tenemos que lograr en la iglesia. La unidad es algo que ya es. Ok. Solo que tenemos que aprender a vivir conforme a esa unidad que ya tenemos en Cristo. Voy a poner un ejemplo, que era lo que te estaba contando Sí. fuera de cámara. Yo tuve un conflicto, fue mi primera discusión con mi esposa cuando me casé, recién casados. Porque aunque nosotros tuvimos una ceremonia nupcial donde yo hice mis votos de unirme a ella y el pastor dijo, yo os declaro marido y mujer, sois uno, estáis en una unidad Sí. y lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Tuvimos una fiesta impresionante, pero al regresar a casa y comenzar las primeras semanas, los primeros meses de convivencia, yo no había soltado mis mañas, mis manías Sí. de soltero. Claro. Es decir, estaba casado, pero mentalmente todavía pensaba como un soltero. Particularmente había algo que fue como el catalizador de una discusión, y es que a mí me gustaba meterme a la cama a la hora que yo quería, que normalmente yo era muy trasnochador. Muy bien. Y mi mujer, todo lo contrario, se metía a la cama bien temprano, ¿vale? Entonces yo le decía al principio, mira, métete tú a la cama y yo voy a terminar mi lectura o mi serie o lo que estoy haciendo. Ajá. Y voy después. Y ella me miró a los ojos y me dijo, Itiel, ¿ves este anillo? Me he casado contigo no para que vivamos como si fuésemos solteros, sino para vivir como si fuésemos uno, porque somos uno. Y dentro de ese acuerdo es que a la cama nos metemos a la misma hora juntos. Y te puedo garantizar que lo debatí bastante, pero finalmente entendí el punto. Entendí que no podía seguir viviendo como soltero si ya estaba casado. Y tuve que ceder en algunos asuntos que tenían que ver mucho con mi orgullo personal. De, yo lo quiero hacer así. Claro. Porque nuestro matrimonio, la unidad de nuestro matrimonio, demandaba humildad de mi parte. Yo tenía que ceder para que la unidad del matrimonio funcionase. No sé si me explico hacia dónde quiero ir. Sí, absolutamente. Y creo que es bien importante partir de esa realidad bíblica que ya somos uno. Somos uno. Lo afirma la Escritura. Una sola fe, un bautismo. Somos un cuerpo de Exacto. Cristo Jesús. Pero luego en nuestra mente
seguimos con mañas o seguimos con hábitos o peor, actitudes. Correcto. Muy de cada quien a su manera, y deja tú eso juzgando y criticando las otras maneras. Y justo por eso creo que eres el invitado ideal para este podcast, porque creo que te toca ir a iglesias de múltiples sabores y colores. Tremendo. Sí. Y aparte, como cristianos, la unidad, como bien decías, ya está. Pero cuando vamos a los comentarios de redes sociales no se nota esa unidad. Y creo que en ambos temas eres experto. En visitar iglesias múltiples y en leer comentarios interesantes. Absolutamente. Y lo que me causa bastante impresión de tu persona es que a pesar de esos comentarios en redes sociales, sigues creando contenido para redes sociales. Y que a pesar de tanta variedad en la iglesia, sigues visitando múltiples iglesias en múltiples países, en múltiples contextos. ¿Por qué está tan dividida la iglesia? ¿Y qué podemos hacer? Dividida en las acciones. Entendemos que en el hecho, lo explicaste brillantemente con el matrimonio. Tengo que llegar a mi casa a hablar con mi esposa hoy mismo. Muy bien. Pero en la vida cotidiana, ¿por qué hay esta fricción y hasta tensión? Decía ahorita el pastor, hasta juicios de valor entre uno y otro, ¿no? Sí. Yo creo que si he logrado dejar claro ese punto, creo que partimos de una buena base. No tenemos que intentar estar unidos porque ya lo estamos. Solo tenemos que vivir coherentemente con la unidad que ya tenemos en Cristo. Somos una iglesia. Dios no tiene varias iglesias, solo tiene una. Entonces, es nuestro deber arrepentirnos y alinearnos con esta verdad. Solo somos una iglesia. Ahora bien, yo que he visitado diferentes comunidades que tienen diferentes expresiones, diferentes colores, me he dado cuenta de que ser una iglesia no significa uniformidad. Muy bien. Es decir, Dios nos une, pero no nos hace iguales. Cierto. Lo que pasa es que nosotros querríamos ser uno si tú cambias para ser como yo. Exacto. Es decir, la unidad humana se basa en la uniformidad. Todos tienen que ser exactamente como yo, pensar como yo, tener el mismo color de piel que yo, hablar como yo, tener los mismos puntos doctrinales que yo. Uniformidad. Pero desde la perspectiva del reino, la unidad es en la diversidad. De hecho, hay un texto precioso en Apocalipsis que dice que delante del trono del Cordero habrá toda lengua, toda tribu, toda nación. Es decir, es un mosaico hermoso de colores, culturas, lenguajes, unidos en la adoración al que está sentado en el trono, pero diversos en su expresión. Y claro, lo que ha sido clave para mí, que he tenido el gusto de estar en una iglesia como esta, en Olivo, pero también he estado en iglesias bautistas, reformadas, pentecostales de la vieja escuela. He estado en toda la gama de los que llevan velo y de los que llevan pantalones rotos, los que cantan himnos y los que ponen música electrónica y todo lo que hay en el centro. Algo que tuve que aprender es si con toda esa gente que iba a encontrarme, que es una manifestación de la iglesia, si yo iba a tener una actitud de juzgar lo que era diferente o de celebrar lo que era diferente. Oh, muy bueno. Entonces yo decidí que en vez de amargarme, como hay un montón de amargados en redes sociales, que andan criticando siempre lo que es diferente a ellos, yo decidí tomar la decisión de celebrar la diferencia. Muy bien. Y me puedes ver en una iglesia muy conservadora en su liturgia, disfrutando un himno y llorando con un himno. Y me puedes ver en una iglesia más contemporánea saltando a medida que suenan las guitarras eléctricas y la música electrónica. Y he decidido celebrar la diversidad e incluso ser un promotor de que eso es nuestra riqueza como iglesia y de que no deberíamos ser todos iguales. Debemos ser diferentes porque la unidad está en Cristo.
Así es. Luego todos los detalles, el color, la parafernalia, las maneras, eso puede cambiar. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y me encanta no tan solo aceptar que hay diferencias, celebrarlas. Sí. Porque creo que en esa diversidad se alcanza a todo tipo de persona, en todo tipo de contexto. Sí. Y aún si se lograba la uniformidad, que estoy de acuerdo, eso no es la unidad bíblica, estaríamos limitando tantas expresiones y contextos que adoran a Jesucristo, que alcanzan a personas en contextos tan variados como es el cuerpo de Cristo y la enseñanza de que no somos todos igual. Exacto. Es un excelente ejemplo. Y imagínate el cuerpo si todo era el mismo. Ya. Sería muy fuerte en eso y muy débil en todo lo demás. Exactamente. Y si se me permite poner un ejemplo, esto no es solo mi idea y una idea romántica. No. Esta fue la idea de Jesús. Así es. Cuando él eligió a sus discípulos, si tú prestas atención a su comunidad, te das cuenta de que era una comunidad muy diversa. Es decir, en el mismo grupo había, por ejemplo, un nacionalista judío casi medio terrorista celote, ¿vale? Y había un funcionario del Imperio Romano, un publicano, que si nos ponemos en contexto sería como poner a alguien de izquierda y a alguien de derechas, alguien de esta posición política y alguien de esta otra posición política en el mismo equipo. Así es. Trabajando juntos. Y extremos. En los extremos de eso. Luego también es interesante porque en el movimiento de Jesús había hombres muy letrados, por ejemplo, Pablo, que fue formado a los pies de un fariseo, un rabino muy importante de la época, y luego había otros hombres iletrados, casi de pueblo, pescadores, como Pedro. Había hombres y mujeres, que quizá esto no nos escandalice ahora, pero en aquella época era escandaloso, hombres y mujeres en el mismo movimiento. Incluso, que eso fue revolucionario, había amos y esclavos. ¡Wow! En la misma iglesia. Y estamos hablando de una época en el Imperio Romano donde todo estaba compartimentado. Tú cuando formabas parte de un grupo no te mezclabas con el otro grupo. Y viene Cristo y dice, lo que yo he venido a hacer es romper los muros de separación. Y voy a hacer de todos estos grupos que están separados, voy a hacer una iglesia, una comunidad. Buenísimo. Y creo que buscar que esa unidad que ya existe, como decimos, se manifieste, es nuestro deber como iglesia para honrar el nombre de Jesús. Y ahora, me gustaría ahorita profundizar si nos ponemos un poco más traviesos en el tema de me encanta. Preferencias políticas y cómo eso genera múltiples cosas. Pero antes de ir allá y quizá terminar peleados en este podcast, me gustaría que nos ayudes un poco a entender otra gran división. Ahorita hablabas de múltiples, aún extractos socioeconómicos, políticos, geográficos, de nacionalidad. Pero hoy una división que está escondida, pero permanece casi en todas las iglesias, es una división generacional. Esta es una iglesia de jóvenes, esta es una iglesia de... Y aquí los jóvenes se adaptan a los señores, o acá los señores se adaptan a los jóvenes. Y a veces podríamos llegar a generar cierta tensión en generaciones. De hecho, hacemos eventos para jóvenes y hacemos eventos para señores, ¿verdad? O sea, segmentamos muy bien eso. Y a veces sin darnos cuenta, se generan divisiones generacionales, porque luego esos jóvenes van a crecer y cambia una ideología de iglesia totalmente diferente. ¿Cómo podemos hacer para que no sea la iglesia de mis papás o la iglesia de mis hijos? Sé que tienes una hija de 6 años. Sí. ¿Cómo hacer una iglesia atractiva para múltiples generacionales? Porque luego vemos, aún en el libro de los Hechos, múltiples generaciones. Vemos a múltiples generaciones restaurando muros. ¿Cómo logramos hacer iglesias, no sé si aún eventos multigeneracionales y que se exprese esa unidad? Porque no tenemos un Dios de una generación, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
Mientras estabas hablando, recordaba un dicho africano que dice lo siguiente, es como un refrán en África, que dice, se necesita toda una tribu para educar a un niño. Sí. No sé si buenísimo. es precisamente así la frase, pero el concepto es que toda la tribu es necesaria para educar a un niño. Hoy, en nuestra sociedad occidental tan individualizada Totalmente. y que crea esta segmentación entre generaciones, estamos viendo justamente las consecuencias de aislar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos de los demás. Es decir, es como que no podemos llegar a ser lo que podríamos ser al segmentarnos. En el modelo de Dios, en el modelo de la iglesia, se necesita toda una iglesia para educar a un niño. Así es. Es decir, ese niño está ahí y se va a ver beneficiado por la energía de los jóvenes, pero también por la madurez del adulto, pero también por la sabiduría del anciano. Sí. Pero no solo el niño se ve beneficiado, también el anciano se ve beneficiado al ver la frescura del niño, Buenísimo. la sonrisa, la risa, la inocencia del joven, el ver la satisfacción de cómo los adultos están tomando la posición donde ellos lo dejaron, los ancianos, ¿no? Y aún en la iglesia, los errores de uno y del otro. Se aprende de los Exacto. errores del uno Sí. y del otro. Exacto. Entonces, creo que conceptos de iglesias que crean segmentación y dicen, no, esta es una iglesia para gente de cierta clase social, porque las hay. O esta es una iglesia para, no sé si se puede decir aquí, negros o afroamericanos, no sé cómo los llamáis sin que suene mal. Pero lo sé que eso existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. No, la iglesia de los afroamericanos. No, y esta es la iglesia de los blancos, de los, no sé cómo se diría. Caucásicos, ¿no? Caucásicos. O esta es una iglesia de jóvenes, o esta es una iglesia de ancianos. Cuando hacemos eso, estamos boicoteando el proceso educacional que Cristo instauró cuando pensó en la iglesia como una familia donde mutuamente nos vamos enseñando los unos a los otros como si fuésemos una familia. Por eso yo creo que en una familia, y lo sé porque ahora soy una familia, estoy casado, tengo una niña de 6 años, lo que enriquece mi casa es cuando vienen los abuelos. Mira, primero, los abuelos en mi casa para mí son un regalo. Primero porque me ayudan a tener algún momento libre para irme a una cena romántica con mi mujer y se quedan con los niños. Pero no solo eso, yo veo cómo mi hija ama a sus abuelos. Hay algo que su abuelo le da o su abuela le da que mamá y papá no le podemos dar. Ajá. Porque es otro tipo de relación, es otro tipo de vinculación. Entonces, en mi casa, cuando llegan, por ejemplo, esos fines de semana donde están los nietos, los sobrinos, estamos los papás, los tíos y están los abuelos, siento que esa casa representa su máximo potencial. Wow. Hay una riqueza Sí. en el hogar. Trasladado eso a la iglesia, pienso que una iglesia que tiene una representación multigeneracional adquiere esa riqueza que no se puede conseguir si estamos segmentados. No sé si estoy Sí. explicándome. Qué peligroso perdernos de esa bendición, ¿no? Sí, es una riqueza y ya creo que a veces tal vez ni es intencional o consciente a veces crear esas divisiones, pero creo que a veces con actitudes, Sí. a veces sutiles, vamos menospreciando a parte de alguna agrupación o de nuevo, alguien por su edad, por su tendencia, y que nos analicemos, porque tal vez no sería tan obvio y tan intencional, lo repito, pero sin querer podemos sí sobrevalorar, por decir, Sí. pero sobre todo el lado negativo, menospreciar y no valorar plenamente los jóvenes, los mayores, los ancianos, los de cualquiera que sea el trasfondo a lo cual vienen a la mesa. Ahora, Sí. estamos tan de acuerdo, pero
a la hora de la hora se batalla. Sí. Ahorita mencionaste algo, pero tal vez lo podemos desarrollar un poco más. Mencionaste la humildad. Sí. ¿Qué tan importante es para lograr la unidad? No quiero exagerar, pero creo que es lo más importante para lograr la unidad. Creo que el mayor orgullo, el mayor enemigo de la unidad es nuestro orgullo. Wow. Es decir, el orgullo es la mayor barrera que existe entre tú y yo, o entre nosotros y ellos. El orgullo es el gran destructor de matrimonios, de familias, Sí. de iglesias y hasta de naciones. El orgullo para mí es el gran enemigo de la unidad en cualquiera de sus formas, ¿vale? Entonces, algo muy interesante, y por eso tengo la Biblia abierta, porque cuando me dijiste, Itiel, hablemos de la unidad, rápidamente pensé en cómo Jesús enseñó a sus discípulos a estar unidos, aunque eran muy diferentes y eran muy orgullosos. Y fue aquella última noche donde Jesús hizo una oración que es una de las oraciones más hermosas, pero también más desgarradoras, porque yo creo que Jesús la hizo con lágrimas en los ojos. Y en un momento, está descrito en el Evangelio de Juan, Jesús ora y dice, Padre, que ellos, mis discípulos, sean uno, como tú y yo somos uno, para que este mundo crea. Es decir, me imagino que en ese momento Jesús estaba mirando a sus discípulos que se la pasaban peleando, Sí. discutiendo a ver quién era más importante, discutiendo a ver quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda del trono cuando viniese el reino de Jesús. Siempre guardándose ofensas los unos contra los otros. Me imagino que cuando él los miró en ese estado se dio cuenta de que si seguían así, el movimiento no iba a perdurar. Hizo esa oración al Padre y dijo, que ellos aprendan a ser uno entre ellos, como tú y yo somos uno. Y dice esto, para que el mundo crea. Es como si Jesús nos estuviese diciendo, nuestra unidad es un asunto de credibilidad delante del mundo. Wow. Es decir, Fuerte. este mundo no tiene que creer nuestro mensaje, aunque sea la verdad, si nos ve divididos. Es decir, una iglesia dividida pierde credibilidad en la ciudad. Claro. Así como un matrimonio que se divorcia, una familia que no se hablan entre padres e hijos o entre hermanos, por mucho que digan que son cristianos, su predicación, su manifestación como cristianos no tiene credibilidad si su fe no es capaz de mantenerlos unidos, ¿vale? Wow. Entonces, cuando Jesús hizo esa oración, le sumó un acto que para mí es la clave de la verdadera unidad, que fue el lavamiento de pies. Sí. Fíjate qué interesante. Impresionante. Él, que era el superior en esa reunión, se quitó su manto de autoridad rabínica y se puso una toalla de servicio alrededor de la cintura, tomó un barreño con agua y se inclinó para comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Que eso era un acto de humillación total, porque lavar los pies de otra persona en aquella época era algo que a veces estaba reservado incluso para los esclavos. Wow. ¿Vale? Cuando había esclavos designados a la tarea de lavar pies. Correcto. Y cuando Pedro se da cuenta de que Jesús quiere lavarle los pies, Pedro confronta a Jesús y le dice, esto no funciona así. Sí. Tú no me puedes lavar los pies a mí porque tú eres el superior y yo el inferior. Y Jesús le dice esto, que me parece tremendo. Le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y esa frase resaltó en mi espíritu durante mucho tiempo y busqué el significado profundo. Y significa que lo siguiente, Jesús le estaba diciendo, Pedro, si no te lavo los pies, no vamos a poder tener unidad. Oh. Pedro, si te lavo los pies, estoy construyendo una plataforma sobre la cual edificar nuestra relación.
al lavarte los pies, te estoy invitando a que tú tengas parte conmigo y yo tenga parte contigo. Entonces, lo que Jesús nos enseñaba ahí es que la verdadera unidad, el tener parte con otra persona, no solo puede ser un discurso de buenas intenciones. Tiene que tener un acto de humillación frente a la otra persona. Y yo sé que aquí estoy entrando en terreno fangoso, porque normalmente vemos la humillación como algo negativo, pero en el reino de Dios, humillarte es un acto de valentía y es un acto elevado Sí. en el reino de Dios. Cuando tú te inclinas frente a otra persona, y ya no hablo de una posición del cuerpo, sino más bien de una posición del corazón, y te dispones en humildad a lavarle los pies, tú estás creando una plataforma para que exista la verdadera unidad. Y si te das cuenta, lo que implica la verdadera unidad es un cambio de perspectiva. Ya no ves a la persona desde arriba, desde el orgullo, hacia abajo. Muy La ves cierto. desde abajo hacia arriba. Ese cambio de perspectiva que te hace ver al otro de una manera diferente es lo que logra que tú y yo podamos tener una relación. Porque si tienes los pies del otro en tus manos y te estás disponiendo a lavárselos, esa es la mayor invitación para que tengamos una relación. Ahora, ¿cómo todo eso se conecta de manera simbólica, más allá del acto del lavamiento de pies? Es impresionante. Y yo creo que es lo que nos falta en los matrimonios, en las familias, en las iglesias y en las naciones. Gente que en vez de andar juzgando los pies de otros, porque los tienen sucios y porque no me gustan tus pies, dice, mira, yo no soy un juez de pies, yo soy un lavador de pies. Y me buenísimo. posiciono aquí en humildad y te veo de una manera diferente mientras me dispongo a hacerte este servicio. A partir de ahí ya no necesitamos ni contratos, ni reuniones de confraternidad, ni que firmemos acuerdos de derechos y obligaciones. No. Si ya estás en esa posición, ahí ya estás creando verdadera unidad. No sé si explico el punto. Sí, buenísimo. Sí, me encanta que eso no solamente aplica para personas en liderazgo, porque alguien podría decir, qué bueno este podcast, que lo escuche mi pastor para que haya unidad en la iglesia. No, hombre, aplica para todos en la iglesia, comunidades enteras. Y bueno, de hecho ya trajeron café porque el tema que sigue es escabroso. Pero hoy estamos acá en la frontera. Tuvimos elecciones presidenciales hace poco aquí en México, hace un par de días elecciones en Estados Unidos. Y al parecer, y en esta temporada en el mundo entero, me atreveré a decir, donde hay tanta polarización, donde pareciera que solo hay extremos, no se puede estar en medio de nada, ¿verdad? Esta ideología se ha metido a la iglesia. Sí. Y entonces podemos estar en la misma iglesia, pero genera cierta división y aún tensiones entre conversaciones entre hermanos. Sí, total. Genera conflicto el decir, no, pues yo voto por acá y tú votas por allá. Y hasta hay personas que ponen en duda la fe de alguien. ¿Cómo puedes creer en Dios y votar de esa forma? Sí, y el otro piensa exactamente igual. O sea, encontrados es totalmente. bidireccional. ¿Cómo encontrar, no sé si un equilibrio, un balance o aún el simple respeto, no sé, para que haya unidad a pesar de la diferencia, o de verdad nos tenemos que alinear en el voto? No sé qué piensas tú de esto. Bueno, Jesús llamó a este asunto levadura en la mente. Y la llamó la levadura de los fariseos o la levadura de Herodes. Y nos dijo, cuidado con las levaduras que leudan vuestro sistema de pensamientos. Como una levadura es capaz de transformar, ¿no? Fermentar una masa, así ciertas ideas, lo que Jesús llamó las doctrinas de los fariseos o de Herodes, las doctrinas son sistemas de pensamiento, también pueden leudar, fermentar nuestro pensamiento y hacernos inoperativos para el reino de Dios. Algo que está claro, lo acabas de mostrar tú, es que cuando en la mente de los cristianos la levadura de la política o la levadura de la religión, porque los fariseos representaban la religión, el sistema religioso, y Herodes
era el gobernante político, el sistema político. Cuando religión y política son más importantes que el reino de Dios en nuestra mente, entonces nos convertimos en gente inoperativa para los propósitos de Dios. Entonces, está claro que cada uno, y lo mismo en esta mesa, podemos tener alguna perspectiva política diferente, pero en el reino de Dios es más importante tener amor que tener razón. Muy bueno. Entonces, cuando la levadura de la política nos fermenta tanto el entendimiento que la única manera de que tú y yo podamos estar bien es que votes al mismo partido político que voto yo, te estás convirtiendo en una especie de obstáculo para que el reino de Dios se manifieste en tu comunidad. Porque lo único necesario para que el reino de Dios funcione en un lugar es el amor. Es decir, el amor es más importante que a quién votas. Sí, claro. El amor es más importante que tú pienses que eso es rojo o que tú pienses que eso es azul. Obviamente, uno de los dos va a tener razón, probablemente, porque la verdad es la verdad. Y hay una verdad. Claro. Pero el amor cubre multitud de errores. Así es. Y no estamos llamados a estar unidos con aquellos que están en un estado perfecto, sino tenemos que estar unidos con aquellos que incluso pueden estar equivocados. Así es. Y la única manera de estar unidos con ellos es si el amor es lo que fermenta nuestras mentes. La levadura del reino de Dios es el amor. Y no es un amor que vende principios, es un amor que sabe qué es lo realmente importante. Y lo realmente importante es la salvación de las personas. Así es. Porque todos los sistemas políticos van a caer. Y el reino de Dios va a permanecer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que hay una manera de solucionar esto de otra manera que no sea sabiendo que es más importante tener amor que tener razón. Que el reino de Dios solo funciona y es nuestra mayor credibilidad. De hecho, la Biblia dice, y creerán que sois mis discípulos por el amor que hay entre vosotros. Es decir, si el amor no puede triunfar frente a posiciones políticas, nuestra iglesia tiene un cáncer. Lo siento que sea tan específico, pero el cuerpo de Cristo desarrolla un cáncer cuando política es más importante que amor. Eso es un cáncer que hace que el cuerpo de Cristo no funcione bien. Y hay que extirparlo con arrepentimiento. Yo, por ejemplo, sé que acabáis de tener elecciones aquí en los... Esto es Juárez, ¿no? Pero estáis muy cerca de Estados Unidos y creo que de alguna manera os afecta directamente. Claro. Para mí es escandaloso cuando algunos cristianos usan fotos de ciertos candidatos presidenciales y los elevan casi en una posición mesiánica, con versículos bíblicos, como si la esperanza para el mundo fuese un presidente concreto. Cuidado ahí, ¿no? Y puedo estar de acuerdo en que hay un presidente mejor que otro, ¿vale? Claro. Y que yo votaría a uno por delante de otro. Pero mi Mesías es Jesucristo. Así es. No un presidente de los Estados Unidos. Así es. Entonces, cuando compartimos más imágenes de un presidente o de las frases de un presidente o de las declaraciones de un presidente, cuando en nuestra mesa en el hogar se habla más de ciertas ideologías políticas y de esta campaña y demás, cuando nuestra conversación gira en torno a eso más que en torno a Cristo y los valores del reino, estamos mentalmente leudados con la levadura de Herodes, que es el sistema político. Y eso es un problema. Y no quiero entrar más en el asunto, pero creo que la única manera de sanar este cáncer es estirpándolo y diciéndolo, esto está mal, Cristo es el Mesías y su reino es lo que se va a mantener cuando los Estados Unidos caigan.
Cuando México caiga, Así cuando es. España caiga, cuando todos los sistemas del mundo, políticos, financieros, culturales, caigan, el reino de Dios va a permanecer. Así y la es. iglesia es la manifestación de ese reino. Entonces no podemos permitir que nuestro fundamento cambie. Así es. Nuestro fundamento es esto. El sermón de la montaña, lo que Cristo dijo, que incluso dijo cosas tan salvajes como ama a tus enemigos. Sí. Sí. Entonces, claro, la constitución del reino de Dios, el sermón de la montaña, es superior a la constitución de México, a la constitución de los Estados Unidos. Así es. Y esta constitución es la que permanece y es la que debe reinar en nuestras iglesias. Entonces, no sé si he dado respuesta a la pregunta. Sí, correcto. No, súper, Súper bueno. bien. Y No, más me- allá de que cuando los gobiernos caigan, el reino permanecerá, pues cuando nosotros fallezcamos, en el cielo no habrá demócratas y republicanos, ¿no? Sí. Habrá hijos de Dios y punto. Así es. Ni denominaciones, ni agrupaciones. Ya. Que eso no quiere decir que esos son malos, solo que nunca sean la prioridad. Y creo que con esto podemos ir concluyendo. Jesucristo tiene que ser el centro. El centro, la prioridad de nuestras vidas, de nuestras iglesias, congregaciones, Sí. agrupaciones, que sea exaltar a Jesucristo y reconocer su gran ejemplo como lo has hecho tan claro en su enseñanza, en los discípulos que él tuvo con sus diferencias tan marcadas, Sí. pero era el amor por Jesucristo y de allí amor por los demás, por encima de preferencias, tendencias, opiniones, que de nuevo, no es malo tener tu opinión en asuntos con que esté por debajo de el amor a Dios primero y al prójimo enseguida. Y eso nos va a ayudar a esa unidad que sí, en posición tenemos en Cristo Jesús, lo podemos manifestar y expresar y que el mundo vea que somos sus discípulos. Itiel, gracias. Gracias Ha a ti. estado excelente este tiempo y es un tema, yo sé que pudiéramos seguirle por horas, pero bueno. Sí, solo me gustaría decir a los que nos están Sí, claro. viendo, es que durante mucho tiempo, sobre todo al principio en mi matrimonio, mi orgullo, que es ese deseo de tener razón, de que las cosas se hagan a mi manera, provocó algunas situaciones que nos estaban empujando a un posible divorcio recién casados. De hecho, en algunas de nuestras discusiones decíamos, pues entonces divorciémonos. Y Dios me habló al corazón y quiero terminar diciendo esto. Me dijo, Itiel, tu problema es que tienes la necesidad de ser sanado en tu identidad. Porque quien está seguro de quién es, no necesita pelear para demostrar algo, para tener razón. Y la única manera de que este matrimonio perdure es, Itiel, si te dejas sanar. Wow. Tener una identidad firme, porque quien está seguro de quién es, no tiene la necesidad de demostrar nada. Y cuando yo le permití a Dios empezar a entrar en esas áreas en mi corazón, donde yo había establecido orgullo como defensa, y ese orgullo fue derribado, y Dios empezó a meter su mano para sanar mi identidad, fue sencillo, o más sencillo para mí, humillarme delante de mi esposa. Y esa humillación, esa humildad, era y es lo que mantiene mi matrimonio hasta el día de hoy. Wow. Porque Jesús, que era el único sano en esa habitación, era el único que realmente sabía quién era. Sí. Era el Rey Supremo, la autoridad, el que tenía toda la razón. Pero estaba tan seguro de quién era que no tuvo problema de tomar una posición de siervo, Wow. humillarse y ponerse esa toalla alrededor de la cintura para lavar los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos, demostrando que es más importante saber quién uno es que intentar que el otro
sea lo que nosotros queramos que sea. Y para mí, todas las peleas que tenemos en los matrimonios, en las comunidades, entre pastores, entre miembros, incluso entre naciones, brotan a veces de un problema de identidad, de querer demostrar algo, de haber levantado el orgullo donde deberíamos permitir que Dios entre y sane y nos dé seguridad. Y creo que cuando nos estamos dividiendo por causa de orgullo, estamos manifestando que hay ciertos complejos y ciertas heridas en nosotros que deben ser sanadas. Cierto. Dios todavía al día de hoy me está sanando. Y yo me doy cuenta de que cuanto más humilde soy, con mi esposa, por ejemplo, más fuerte es mi matrimonio. Wow. Y no me hace perder autoridad, porque Claro. desde la humildad yo lidero mi matrimonio. Como Cristo, desde la humildad de alguien que se dejó clavar en una cruz, siendo el más poderoso del universo, desde esa humildad Él gobierna el cosmos. Entonces yo creo que si Cristo no es un ejemplo para nosotros en esto, siendo esposos, siendo esposas, pastores o líderes o gente común en la iglesia, si no entendemos que la única manera de estar unidos es dejando que Dios nos dé el corazón de Cristo, que era un corazón humilde, Sí. creo que vamos a seguir peleándonos y el orgullo tristemente va a destrozar las relaciones hermosas en nuestra vida. Y no quieres eso. No te quieres divorciar, no quieres dividir tu iglesia, no quieres irte de tu casa sin hablarte con tus hermanos o con tus padres. Quieres estar unido porque esas relaciones lo valen. Y vale un poquito de humillación, ¿vale? Humillarte un poquito para que esa relación funcione, lo merece. Buenísimo. Gracias, gracias. Creo que son palabras que necesitamos oír y con la ayuda del Espíritu Santo aplicar, Sí. como dices, desde nuestra familia, comunidad, congregación, y de allí esperemos se vaya expandiendo. Qué gusto tenerte, Gracias. Itiel. Y pues Miguel, ha sido un gran podcast el día de hoy. Oh, sí, ha sido un lujo, Itiel. Y bueno, Gracias. Itiel está acá también en gran parte gracias a la conferencia Código de Hombre, conferencia de hombres de Comunidad Olivo. Si no pudiste estar este año, ojalá en el futuro pueda hacer espacio en tu agenda y visitarnos por acá. Gracias, Itiel. Gracias, Pastor, por el espacio. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.